hombres que proclaman juicios con voces fuertes y poderosas, y de seguro, muchos así lo hicieron. Pero en el caso de Oseas, Dios no solamente le dio palabras, sino le dio una vida para que ella predicara esas palabras. Dios le pidió algo extraño, y eso lo hemos recordado al iniciar el libro, pero es importante tenerlo en mente ahora. Dios le pidió algo impensado: casarse con una mujer infiel, Gomer. Una mujer que terminaría abandonándolo, quebrantando su amor. Él termina luego pagando por ella el rescate para volverla a ser suya. ¿Por qué Dios pediría esto al profeta? Bueno, porque ese matrimonio, esas dificultades que Oseas vivió serían el retrato del corazón roto de Dios por la infidelidad de su pueblo, pero el pago maravilloso por el rescate del que se perdió. Así que Israel había hecho un pacto con el Señor, o el Señor desde siempre había tenido un pacto con Israel, mejor. Pero Israel se fue tras otros dioses, confiando en las alianzas que podía tener con los hombres, con los grandes reinos. Así que se fue tras esa relación humana y esa religiosidad vacía, mientras sus corazones seguían lejos, lejos de Dios. Así que con esa idea de lo que la vida de Oseas significa y lo que leímos en los 3 primeros capítulos del libro, vamos al capítulo 6. Ya hemos visto un poco de algunas de las situaciones que acontecían en el pueblo, pero este capítulo particularmente tiene algunos textos que nosotros conocemos bien. Dice entonces el capítulo 6 del libro de Oseas: vengan, volvámonos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque la lealtad de ustedes es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre. Como bandidos al acecho de un hombre es la banda de sacerdotes que asesina en el camino a Siquem. Ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Este dolor divino no se queda en el pasado. Hoy Dios sigue preguntándole a su pueblo: ¿me amas o solo me usas? ¿Me buscas por quien yo soy o por lo que recibes de mí? Es en medio de esa pregunta que resuena la voz del mismo Señor que nos salvó. Siglos después de que el profeta Oseas pronunciara estas palabras, cuando él le dice a los fariseos, a los expertos en sacrificios y ritos: misericordia quiero y no sacrificio, como se menciona en Mateo 9. Lo que Dios quiere no es solo asistencia dominical obligatoria. Él no quiere que cantemos canciones bonitas con alta voz.
Él no quiere un servicio más. Él quiere que nos volvamos a Él, que nos volvamos a Dios, que no finjamos más, que entreguemos nuestros corazones, que reconozcamos nuestro pecado y que confiemos en su restauración. Esto es lo que veremos que este texto que acabamos de leer nos enseña, nos dice. Él quiere una relación de fidelidad, Él quiere lealtad. Como un esposo espera en el gran amor que tiene por su esposa, que se responda con esa exclusividad. Y Dios expone y quiere ese amor fiel aún en una tierra infiel. Así que es aquí donde Oseas conecta con nuestra realidad. Es aquí donde Oseas conecta la realidad con aquellos que vivimos bajo el evangelio. Porque Cristo encarnó a aquel esposo fiel que vino a buscar su infiel esposa. Nosotros, la iglesia. Y no vino para condenarla, sino para lavarla, para redimirla, para restaurarla, para presentarla, como dice el apóstol Pablo, como una esposa sin mancha, sin arruga, lavada por la palabra del Señor. Y nos extiende entonces también este capítulo 6, una pregunta, una especie de cuestionamiento. ¿Volveremos al Señor? ¿Lo haremos superficialmente o lo haremos de todo corazón? Y para ello quisiera que nos centráramos en 3 llamados que hace este capítulo 6 de Oseas. Yo he titulado este sermón Volver al Señor de todo corazón. Es casi intuitivo lo que podríamos extraer de ahí. Y hay 3 llamados que podemos observar del texto. El primero es el llamado a volver a Dios. Los versos 1 al 3. El Señor desea restaurarnos, pero espera que regresemos a Él sinceramente. Y Cristo es la puerta para ese verdadero retorno al Señor. Así que volvamos sinceramente a Dios. Luego los versos 4 al 6 observamos un llamamiento, el llamamiento a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de todo corazón. Hermanos, la superficialidad no transforma el corazón. No finjamos más. El llamado de Dios es: no finjas. Dios quiere tu corazón. Y por último hay un llamado a confiar en el Señor. El llamado a confiar en que Él restaurará lo que nuestro pecado ha roto. Hermanos, reconozcamos nuestro pecado y confiemos en Él. Dice entonces los primeros 3 versos de este capítulo. Vengan pues, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Déjenme contarle una historia que leí estudiando un poco acerca de este texto. Un convicto en una prisión de Kansas, tras cumplir 7 años de prisión por el delito de fraude, fue liberado. Fue liberado después de cumplir 7 años. Este hombre salió en libertad e inmediatamente adquirió tarjetas de crédito, chequeras de manera fraudulenta. Y se dedicó, por el tiempo que logró estar libre, a estafar, a robar y a engañar a todo lo que se le pasara por el frente. Luego de esto fue capturado y llevado a juicio. En el tribunal en donde fue llevado, el hombre confesó lo que había hecho y dijo lo siguiente: estuvo mal, ahora lo sé y nunca volveré a hacer algo así. El juez, a quien dijo esto, no se impresionó y la respuesta del juez fue esta: he aprendido que las confesiones en el tribunal solo duran hasta que el criminal
llega a la puerta. Esta historia, hermanos, esta idea de algo real que ocurre, introduce de alguna forma lo que nosotros vamos a estar estudiando ahora mismo en el capítulo 6, pero también en el capítulo 7 del libro de Oseas. Ese cambio radical de actitud de este ladrón parece identificarse con algunos de nuestros cambios de actitud. Israel, por ejemplo, se había rebelado contra Dios y había sufrido por ello, pero se escucha este clamor de arrepentimiento. Vengan, volvámonos al Señor. Pero luego veremos en el capítulo 7 que eso era de labios, no más. Este llamado probablemente se expresó con gran intensidad e incluso, posiblemente, este pueblo tenía convicción y sabía que necesitaba volverse al Señor, pero era solo de labios. No fue genuino. Y el texto nos lo relata, nos da la razón. Mis hermanos, este pueblo era completamente igual que este ladrón. Y tal vez muchos de nosotros somos más parecidos al pueblo de Israel y a este ladrón de lo que nosotros llegamos a pensar. Nos parecemos tanto a ese pueblo que ha abandonado el conocer al Dios verdadero por correr tras el favor de este mundo, de los hombres. Nos parecemos a ese pueblo a quien Dios le advierte por medio del profeta que se están perdiendo por abandonar el conocimiento o la verdadera relación. Oseas 4, verso 6 dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no tiene una relación genuina conmigo. Este es un pueblo y tal vez nosotros muchas veces nos parecemos a este pueblo porque nuestra adoración es una adoración falsa o es una adoración a dioses paganos de los pueblos. Y usted dirá, no, pastor, nosotros nunca adoramos. Por Dios, ¿dónde? Pero es que nuestros ídolos ya no son estatuas, no son imágenes, son otras cosas. Y usted debe reflexionar al respecto. Parece que este es un pueblo que, como leímos también en Oseas 4:11, es un pueblo que no tiene buen juicio. ¿Por qué? Porque la prostitución, esa mezcla de adoración al mundo y a Dios, les ha hecho perder el buen juicio. Dice Oseas 4:11, por esta razón pues la prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio, quitan el buen juicio. Pero no solo el pueblo. Lo que nos advierte Oseas es que también sus líderes, los sacerdotes, los reyes, se habían entregado a ese abandono. No tenían una relación con el Señor, se habían contaminado con prácticas que no guardaban la fidelidad a la palabra del Señor. Principalmente representada en este tiempo por la ley, por los mandatos del Señor y por las palabras de los profetas. Y el Señor les advierte algo. El resultado de este abandono no es otra cosa. Como la polilla que en silencio se come la ropa, o como el león que cuando ve a su presa, se enfoca en que la caza o la destruye. Dice el Señor entonces que así hará con Efraín, que así hará con Judá. Los desgarrará, los destrozará. ¿Usted recuerda que eso leímos hace apenas un capítulo, en el capítulo 5? Y ahora en el capítulo 6 se nos recuerda que el Señor ha cumplido con eso, que ha desgarrado. Y dice entonces el Señor, regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿Cuántas veces nosotros no hemos actuado de la misma manera? ¿Cuántas veces aún sabiendo del Señor y de su grandeza y reconociendo la gloria excelsa de Dios, cuántas veces nosotros no hemos actuado de la misma forma? Nuestro arrepentimiento y nuestra búsqueda del Señor llegan hasta la punta de nuestras narices. No pasan de ahí. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas de cambiar que apenas llegan hasta que pasa la prueba, hasta que pasa la vergüenza que sentimos del pecado? Pasa la vergüenza e inmediatamente la promesa se olvidó y nosotros regresamos a lo mismo.
Hermanos, el llamado a volvernos a Dios es una constante. Es una constante de todos los profetas. Todos los profetas advirtieron al pueblo de la misma manera. Joel 2, del verso 12 y 13. Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, dice el profeta Joel. Acérquense con ayuno, con llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. O Zacarías, que hace muy poco lo estudiamos. Capítulo 1, verso 3. Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Y todo esto que los profetas han venido diciendo y llamando y advirtiendo al pueblo termina con tal vez el último de todos. Juan el Bautista. Arrepiéntanse, que no es otra cosa que volverse al Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el llamado a volver a Dios no ha cambiado. Es desde los profetas hasta el día de hoy. Pero ¿saben qué? Tampoco ha perdido su urgencia. Sigue siendo tan urgente como cuando los profetas hablaron al pueblo de Israel. Es un llamado que atraviesa toda la historia y que llega a nosotros. Dios no quiere palabras momentáneas ni emociones pasajeras. Él quiere corazones rendidos. Hoy como ayer, hermanos, nos invita a dejar ese arrepentimiento superficial y volvernos de todo corazón a Él, teniendo claro y sabiendo bien que solo en Cristo hay una restauración verdadera. Pero hay un reto en estos versos que acabamos de leer. Dice el verso 2: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Es muy tentador pensar inmediatamente en el tercer día, ¿verdad? Inmediatamente nuestras mentes van a la cruz y al tercer día, a la resurrección de Cristo. Pero lo que vemos es que gramaticalmente, o con todo el contexto más bien del libro de Oseas, podemos decir que eso no se cumplió con el pueblo de Israel. Este pueblo no experimentó esto. Así que esta mención nos da a entender o nos lleva a pensar en que la expresión es más bien como dentro de poco tiempo. Lo que podemos decir es que el profeta está tratando de que entendamos que así como llamó al pueblo en su tiempo, nosotros también recibimos ese llamado a volvernos, y dentro de poco tiempo Él sanará. Hermanos, Dios usa un proceso gradual. No siempre las cosas suceden inmediatamente. El Señor utiliza un poco de tiempo para sanarnos. Dios utiliza como una especie de proceso gradual. La santificación, por ejemplo, es progresiva. Progresamos en ella, luchando contra el pecado y apartándonos de este mundo para volvernos plenamente a Dios. Así que aunque pase un poco de tiempo, nosotros sí tenemos algo que inequívocamente es seguro. Dios nos restaurará. Dios nos sanará. Hermano, Dios no tarda, aunque toma tiempo. Su tiempo puede ser breve, aun cuando no sea instantáneo. Pero lo que sí tenemos es que su obra es segura. Él nunca ha fallado. Él nunca ha mentido. Él no ha engañado a nadie. Sus promesas se cumplen. Así que cuando Él dice que Él nos restaurará, Él lo cumplirá. Pero esto tiene que ver con el volverse al Señor. Esto tiene mucho que ver con nuestra actitud al volvernos al Señor. Dios no está buscando un impulso emocional.
Él no está buscando impulsos momentáneos. Él quiere un compromiso que permanezca. Aunque el tiempo no sea instantáneo en la restauración, Él quiere ver fidelidad. Una palabra que para nosotros es compleja, difícil. Tal vez, hermano, usted hoy se sienta desgarrado por sus errores. Tal vez usted está experimentando la herida que deja asumir las consecuencias de malas decisiones. Muchos de nosotros, tal vez todos, estamos pasando por circunstancias diariamente como esas. Tomar una mala decisión, equivocarnos y tener que asumir las consecuencias de esas decisiones. Y aunque Dios perdona a aquel que se arrepiente, algunas consecuencias toma tiempo pasarlas. Otras hay que asumirlas. Pero finalmente Él nos restaurará. Así que todo esto lo que tiene que ver es con la necesidad que tenemos de volvernos sinceramente al Señor. Esta no es solo un llamado abstracto. No es algo para un pueblo lejano. Es para nosotros, hermanos. Cristo mismo es la puerta de regreso a volvernos a Dios. Él es el que resucitó al tercer día para restaurarnos, para asegurarnos que un día no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más pecado y nosotros en Él estaremos plenos, completos. Hermanos, volver al Señor no es simplemente un acto emocional en el culto del domingo, no es ser movido por lo que cantamos, aunque necesitamos la emoción, las emociones de nuestro ser para comprender la grandeza de Dios, pero no nos movemos así al volvernos a Él. Esta es una decisión radical y es una decisión que se muestra cada día de nuestra vida. En cada circunstancia que usted experimenta. ¿Cómo sabremos que en realidad entonces nos hemos vuelto al Señor de todo corazón? ¿Cómo podemos asegurar eso? Bueno, podremos mencionarlo y decirlo que en realidad nos habremos vuelto al Señor cuando nuestro conocimiento de Dios no se quede en lo superficial, sino que despierte en nosotros hambre, búsqueda, perseverancia y constancia por conocer del Señor. Dice el texto en el capítulo 3, conozcamos pues, pero pone también una responsabilidad sobre nuestros hombros. Esforcémonos por conocer al Señor. ¿Estás realmente esforzándote por conocer al Señor en verdad? ¿O estás satisfecho con esa clase de arrepentimiento superficial que pasa rápidamente? Hermanos, es justamente eso lo que el Señor denuncia en la siguiente parte del pasaje. No basta con decir que nos vamos a volver al Señor. Dios ve el corazón. Hermanos, Dios conoce nuestras motivaciones. Lo más profundo de nuestro ser es escudriñado por el Señor por medio de su palabra. Dice en Hebreos que es como una espada que atraviesa hasta lo más profundo y discierne nuestras motivaciones, las motivaciones del corazón. Así que uno no puede decirle al Señor, sí, me voy a volver superficialmente. Eso no lo confesaría uno delante de los hermanos, ¿verdad? O sea, uno no diría, no, sí, me voy a arrepentir, pero solo por un ratico. No, eso no lo diría. Pero hermanos, muchas veces en nuestro corazón, eso sí es una realidad. Nosotros mismos sabemos que estamos deleitándonos con las decisiones equivocadas, con el pecado. Y decimos, sí, yo me siento mal, pero sí, me voy a volver al Señor. Y no pasa de ahí. No pasa de la promesa, como hablábamos ahora en la escuela dominical. Sí, Señor, si haces tal cosa, yo dejo esto. Y el Señor lo hace. Y usted no deja eso. Porque en realidad no se volvió al Señor de todo corazón. Es emocional.
Hermanos, volver a Dios es cerrar la puerta a lo que antes nos alejaba de Él. Es poner el despertador más temprano. Lo mencionábamos esta mañana hablando de la oración. No, es que no tengo tiempo. Es que tengo una vida ocupadísima. Levántese más temprano. Uy, no. Más temprano de las 5 de la mañana. Sí, hermanos, más temprano. Quien quiere volverse de corazón al Señor, anhela, desea, se deleita en hacer estas cosas. No como quien dice que con esto que hace gana el favor de Dios, sino que en realidad se deleita en Él. Se deleita, Él es su deleite. Usted alguna vez, muchos sé, y algunos sé que están enamoradísimos de alguien. Tal vez usted está enamorado del que va a ser su esposo o algunos ya estamos muy enamorados de la que es nuestra esposa. Y nos deleitamos en pasar tiempo con ella. Nos deleitamos, nos gozamos. Hermano, a usted no le cuesta trabajo. Si ella está fuera del país, y lo mencionábamos esta mañana también, levantarse más temprano para poder hablar con ella. No, al contrario, usted se deleita porque ¿por qué no nos deleitamos así en el Señor? ¿Será porque no nos hemos vuelto de todo corazón? Posiblemente sí, hermanos. Necesitamos buscar a Dios en su palabra, no como un deber, como un deleite. Como cuando usted come lo que le gusta y se satisface. No importa que a usted le toque pagar por eso. Usted se deleita. Como dice el salmista en el Salmo 63, en el verso 1, oh Dios, tú eres mi Dios y con ansias te busco. Mi alma, dice el salmista, tiene sed de ti. ¿Usted logra entender lo que es eso que dice el salmista? Tiene sed de ti. Usted alguna vez, seguramente algunos de los hermanos que acabaron de llegar de La Guajira, tienen idea de lo que significa tener sed en medio del desierto. Encontrar una botella de agua fría o de Coca-Cola, dirá alguno, no hay problema, tranquilo. Pero en medio del desierto, en medio de la necesidad, deleitarse con una gota de agua. Hermano, así desean nuestros corazones volvernos al Señor. Deleitarnos en su palabra, tener tiempo de oración, compartir la vida de iglesia. Muchos tenemos que decir que muchas veces ese no es nuestro deleite. Venimos mecánicamente a la iglesia. Oramos mecánicamente. Leemos la escritura y muchas veces ni siquiera, mire, no pasa una hora y no te acuerdas de qué leíste. Ay, yo sé que estoy leyendo. Necesitamos deleitarnos en lo que hacemos. Hermanos, y esto solo lo hace Cristo en nuestros corazones. Él es la puerta de nuestra restauración. Él es el que hace posible regresar al Señor. Él fue desgarrado por nuestras rebeliones. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sanados. Él fue el que fue herido para que nosotros podamos ser vendados. Él fue levantado al tercer día, cumpliendo en Él mismo estas promesas, para que todo el que se vuelva a Dios, de verdad, no se pierda. Hermanos, volvámonos al Señor, no con palabras huecas, no con promesas rotas, no con emociones fugaces. Volvámonos con todo el corazón, sabiendo, teniendo claro que Él está más dispuesto a restaurarnos que nosotros mismos a volver al Señor. Él tiene más disposición de la que nosotros tenemos. Así que hasta aquí no se queda el texto. El siguiente versículo o los siguientes versículos nos confrontan con esta realidad. Dios no se impresiona con apariencias. Él quiere lealtad, Él quiere fidelidad, Él quiere amor genuino. Él demanda de nosotros eso. Porque, déjeme decirle algo, si el regreso no toca el corazón, entonces no es regreso.
Si no es de todo corazón, entonces usted no se volvió al Señor. El Señor dice, no finjas. ¿Cómo lo dice según Oseas 6? Versos 4 al 6 dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Y observe cómo el Señor confronta ese volvámonos al Señor de los primeros versos. Dice, porque la lealtad de ustedes es como nube matinal, como el rocío que temprano desaparece. Déjeme contarle otra historia. Hace un tiempo, alguien me invitó y tuve la oportunidad de compartir con una familia. Y en esta reunión, el esposo notó que una de las paredes tenía unas manchas oscuras. La esposa se acercó también al notarlo y le dijo a su esposo, así como las esposas generalmente lo dicen, con esa diplomacia y delicadeza, hay que arreglar la pared. El esposo también respondió como normalmente los esposos respondemos. Claro, mi amor, mañana lo arreglo. También, como suele suceder con los esposos en las tareas del hogar, pasaron algunas semanas y no sucedió. Hasta que la esposa ¿cómo decirlo? De insistir, que cuando la pared, para cuando la pared. Este esposo, cargado con las insistencias de su esposa, no negativas, sino en realidad muy positivas, toma la peor decisión que puede hacer. Va y se compra un tarro de pintura de la mejor, tipo 1, la mejor, y cubre las manchas. Ya. Esposa, la pared quedó lista. Con tan mala suerte que pasadas unas semanas volvió a aparecer las manchas negras, pero esta vez ya no eran negras, sino eran como un moho que corroía no solo el vinilo que le había puesto, sino toda la pared. Claro, él cubrió apenas, maquilló más bien. Así que esa humedad seguía allí. Seguía creciendo ahí detrás del vinilo que le había puesto, el yeso que le había puesto. Estaba escondida tras la apariencia de una pared renovada. Era aparente. Hermanos, así es el arrepentimiento superficial. Es como pintura sobre el moho. A veces, hermanos, pintamos encima de nuestros pecados con palabras bonitas, con promesas religiosas, con ofrendas obligadas, con acciones externas, con actos religiosos legalistas. Pero no tratamos con el corazón. Queremos que se vea bien desde afuera, pero no permitimos que el Espíritu del Señor arranque la humedad del pecado desde adentro de nosotros. Y así lo dice el Señor por medio del profeta Oseas. ¿Qué haré con ustedes? ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Si nos vamos a volver al Señor. Mire, su lealtad es como una nube en la mañana. Va a desaparecer rápidamente. Como el rocío, dice el Señor, literalmente. ¿Usted ha visto alguna vez el rocío de la mañana? Cae y de un momento a otro, ¡pum! Usted ni se dio cuenta cuándo, pero se esfumó. Dios no quiere que simplemente maquillemos nuestra vida con apariencia, con religiosidad. Él quiere que desgarremos, como dice el profeta Joel, nuestros corazones, no nuestras ropas, nuestros corazones. Él no está buscando sacrificios vacíos ni palabras sin fruto. Él desea lealtad, fidelidad, Él desea un conocimiento real, Él desea una relación con nosotros, una verdadera relación. Y para eso envía a su Hijo, para restaurar esa relación en Él. Hermanos, el problema de Israel no era que no tuviera esos momentos emotivos o esas expresiones religiosas. Lo que nosotros hemos visto es que Israel decidió adorar a Dios como querían, haciéndolo con una
prostitución, mezclándose con la adoración de Baales y de otros dioses, y creyendo que así cumplía religiosamente. Hermanos, el amor superficial es efímero, es inútil, no da fruto, no cambia nuestra manera de vivir, no sostiene nuestra obediencia, no genera transformación en nosotros. Pero lo más grave es que, ¿sabe qué? Dios no se impresiona por eso. Él no quiere esos momentos como de euforia. No, no, no. Porque esos momentos de euforia generalmente están seguidos, ¿sabe qué? De semanas de indiferencia. Él no quiere esas palabras bonitas de hoy y la desobediencia mañana. Él quiere fidelidad, hermanos, fidelidad. Y déjeme hacerle esta pregunta tan retórica como la que hace el Señor en el verso que acabamos de leer. ¿Qué haré contigo, Efraín? Hermanos, ¿será que nosotros podemos identificarnos con esta lealtad fugaz y emotiva? ¿Será que en algún momento de nuestras vidas hemos actuado tan livianamente? ¿No es así cuando con cada pecado que nosotros cometemos, aún sabiendo, aún siendo nuestras conciencias buenos testigos de nuestro corazón, nos apartamos nuevamente del Señor? ¿No es así cada vez que somos fáciles de correr al pecado? La verdad es que sí, somos así. Es nuestra condición la que se relata en estos versos. Pero el juicio de Dios vino a través de los profetas, por medio de su palabra, vinieron a sacudir al pueblo de su religiosidad, como la palabra del Señor hoy viene a sacudir nuestras vidas, a recordarnos. La religiosidad vacía no transforma. Y Dios no se mueve, no se conmueve por eso. Dios no busca rituales, dice. Dios no busca rituales. A veces nuestras vidas están llenas de rituales, ¿verdad? Él busca una relación. Él quiere una relación. Por eso dice claramente, más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. El Señor está diciendo, yo no quiero tu show, yo quiero tu corazón. ¿De qué le sirve a nuestras vidas vivir superficialmente? Es raro, pero nosotros sabemos que muchas veces vivimos de esa forma superficial. Nosotros somos conscientes, en realidad somos conscientes al interior de nuestro corazón. No siempre luchamos con eso, pero al interior de nuestro corazón somos conscientes que hay áreas de nuestra vida en donde nosotros vivimos superficialmente lo que la Escritura dice. Y lo hacemos como esperando que externamente se vuelva como una fachada para que nadie nos diga nada. Pero hermanos, con el Señor no es así. Hermanos, la fe verdadera no se mide por las cosas externas. No se mide por qué tan alto o tan duro cantamos nuestras canciones. No se mide por la cantidad de nuestras participaciones religiosas, nuestras ofrendas. Se mide por la lealtad constante, dice el Señor, por la fidelidad. ¿Qué es eso? Fidelidad es lealtad constante, pero además por un conocimiento íntimo. Un teólogo alemán que últimamente he venido leyendo y que me ha atrapado con algunas de sus posturas, dijo lo siguiente. Hermann Bavinck se llama, dijo: cuanto más Dios se refleje en la doctrina, pues la doctrina contiene el conocimiento de Dios, más nos debe mover la doctrina
a la alabanza y la adoración. Después de todo, el conocimiento de Dios es la vida misma. Mire, ¿sabe qué? Nosotros a veces confundimos el conocimiento de Dios con saber de Dios. No se trata de un conocimiento meramente intelectual, sino de una comunión viva, es lo que está diciendo el Señor. Para eso se necesita fidelidad, para eso se necesita lealtad constante. Nosotros no tenemos relaciones con nuestra pareja antes de conocerla por Tinder, ¿verdad? O sea, eso es aparente. Hay cientos de historias que cuentan de hombres y de mujeres que fueron engañados por una foto. No, era perfecta en la foto cuando la conoció, era un hombre. Esa clase de relación falsa es la que nosotros queremos tener con Dios intelectualmente. Yo no estoy diciendo que no se deba tener un conocimiento intelectual, pero esa no es la relación viva con Dios. Hay cientos de hombres que conocen enormemente la teología y que hemos visto cómo caen. Hemos visto cómo toda su construcción intelectual se desborona cuando viene la tentación, cuando viene el pecado. ¿Por qué? Porque el conocimiento, que es esa relación íntima, no estaba. Porque no pertenecían a una iglesia, porque no tenían a quien darle cuentas, porque vivían una vida lejos de Dios, pensando que con sus conocimientos en realidad se relacionaban con Él. No, mis hermanos, este tipo de conocimiento, el que nace de un corazón rendido y no solo de una mente informada, es lo que Dios anhela de su pueblo. Es lo que Dios quiere de su pueblo. Y qué lejos está el remordimiento temporal o ese arrepentimiento cosmético. Yo pensaba en ese arrepentimiento cosmético porque a veces uno ve que ciertas imperfecciones del rostro se cubren cosméticamente. Y así es el arrepentimiento superficial, es como cuando se echa base, o bueno, no sé cómo se llama eso, para cubrir las imperfecciones. Hermanos, necesitamos una obra del Espíritu Santo que escarbe, que inquiete, que confronte lo más profundo de nuestro interior, que rompa la costra que tenemos de la autosuficiencia, que exponga lo que está podrido bajo nuestra apariencia religiosa. Necesitamos quitar esa pintura fresca y remover el moho que hay ahí de la humedad, porque solo entonces nosotros podremos recibir la sanidad verdadera, la restauración verdadera, la que viene del cielo, la que es en Cristo Jesús. Dijo una vez Thomas Goodwin: el alma verdaderamente quebrantada no solo ve la disciplina por el pecado como castigo merecido, sino el pecado como una afrenta terrible al amor de Dios. Es que a veces nuestra apariencia cosmética simplemente es el reflejo de que no hemos entendido la gravedad del pecado. ¿Cómo luce entonces el arrepentimiento de todo corazón? ¿Cómo luce esto en realidad? Hermano, es continuo, no es ocasional. Es continuo, el arrepentimiento no es hoy, es todos los días de nuestra vida. No es solo cuando fallamos. El arrepentimiento es una postura constante de humildad, de humillación, de reconocer nuestra debilidad. El arrepentimiento no es superficial, es profundo. ¿Sabe qué? El arrepentimiento genuino no busca el síntoma, busca la raíz. Va a la razón, al fundamento. No es solo en la acción, en lo externo. ¿Usted recuerda que hemos hablado muchas veces de la crianza a los niños? Que nosotros hemos dicho muchas veces que a veces los padres estamos más ocupados de cambiar la conducta. Ese es un arrepentimiento superficial. Cuando queremos cambiar la conducta, nosotros le decimos a nuestros hijos: salude, diga buenos días, siéntese, no se siente así, siéntese bien, etcétera. Pero solamente queremos cambiar su conducta. Y el niño, cuando está con nosotros, se comporta así, pero usted se va y él ya no lo hace así, porque en el corazón finalmente no ha pasado nada.
Solo es su conducta, solo son acciones externas. Y Él, para tenerlo a usted callado, hace lo que usted dice. Pero cuando usted afecta el corazón, cuando en realidad usted entrega totalmente el corazón, cuando usted siembra en el corazón, la conducta inmediatamente se transforma. Es el resultado de un corazón que en realidad ha sido afectado por la verdad. El fruto del Espíritu es una de las evidencias de un arrepentimiento genuino. No es el fruto de un esfuerzo superficial humano. Aunque requiere nuestro esfuerzo, nuestra pasión, no se produce simplemente por algo externo, sino por una convicción interna. Hermanos, el arrepentimiento genuino está centrado meramente en Cristo, no en nosotros, no en nuestro ego. No se trata de cuán mal me siento, sino en realidad de cuánto me vuelvo a Él. Mis hermanos, cuando el Señor dice, ¿qué haré contigo, Efraín?, no lo dice como un sarcasmo. Lo dice con el dolor de un padre que ve a su hijo regresar, pero solo con palabras vacías. Lo dice con la tristeza de quien ama, pero es engañado con un amor hipócrita o fingido. Y ese mismo corazón hoy nos sigue hablando, nos sigue diciendo, no finjas más, entrégame tu corazón. Hoy es día de revisar si en nuestros corazones hay esa humedad que corroe. Hoy es día de actuar. No como para los hombres, sino permitir que el Espíritu Santo cabe hondo y profundo, aunque nos duela. Porque solo así vendrá la sanidad verdadera, la restauración de nuestras almas. Hermanos, ¿estamos dispuestos a vivir en arrepentimiento verdadero? ¿O es nuestro deseo seguir superficialmente? ¿En realidad estamos cansados del moho, del pecado en nuestras vidas? Que aparece una y otra vez. Dice el Señor entonces, vengan, vuélvanse a mí, no con palabras, sino con todo su ser. ¿Sabe por qué? Porque Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Al contrario, Él sana a esa clase de corazones. Así eran los nuestros. Así fuimos hallados. Así que el último llamado que hace el Señor es este llamado a confiar en su restauración. Pero debe estar basado en que reconozcamos nuestro pecado y que confiemos en Él para la restauración. No sé si, creo que algunos de ustedes vieron una imagen que hemos utilizado algunas veces para los sermones de Oseas. La imagen de un corazón que parece estar como roto y pegado con unas franjas doradas. Bueno, yo me puse en la tarea de indagar. Esa imagen es como una técnica. Y resulta que sí, me encontré con que esa imagen es una técnica. No sé si, bueno, si usted quiere la puede buscar luego o al final me recuerde, yo le dejo ver cuál es la imagen, para que me entienda un poco más. Hermanos, alguna vez alguien en Japón dejó caer una pieza de porcelana por accidente y se quebró. Era una pieza muy valiosa. Era una pieza muy relevante y costosa. Así que este hombre, en lugar de desecharla y esconder las piezas, lo que hizo fue que buscó a un artesano para restaurarla. Esta técnica que usó este artesano se llama kintsugi. Consiste en reunir las piezas con una mezcla especial de una resina, pegarlas con polvo de oro. Pero esto ya no es solo una técnica en Japón, sino que es como una filosofía. Incluso se volvió como no solo de restauración, sino para crear obras de arte.
¿Sí? Esta técnica lo que busca es no esconder las cicatrices, sino resaltar la restauración, ¿sí? Como enfatizarse en que pudo ser restaurado, no fue desechado. Las grietas se convierten como en esas líneas doradas, en esos testigos visibles de que aunque estuvo roto, no fue abandonado. Hermanos, aún mucho más fuerte que esta técnica es el poder restaurador de nuestro Señor en Cristo Jesús. Él no tapa superficialmente, Él va mucho más allá. Él no nos pega como con yeso. No, Él entra en lo más profundo de nuestras heridas, toma los pedazos que quedan de nuestro corazón para hacer un nuevo y mejor corazón, para renovarnos. Él desecha el pecado, Él vence el pecado, Él quita inclusive los pecados que somos conscientes, pero con los cuales nosotros no somos capaces de luchar. Él viene para restaurar. Él toma las consecuencias de nuestras malas decisiones y las recoge con ternura. Dice el Señor que Él siente anhelos por los que se arrepienten genuinamente y están en la amargura del pecado, para restaurarlos, para abrazarlos con tierno amor, con entrañable amor y restaurarlos. Ese es el trabajo de nuestro Señor. Cristo no nos rechaza por estar rotos. Hermano, cuando genuinamente usted ha puesto su esperanza en el Señor y usted peca, porque sí pecamos, Él no nos desecha como alguien podría hacer con una pieza de esas que se cae y la desecha. Recójanlas y ya, bótenlo. No, Él nos restaura, Él nos cambia, nos transforma, y su restauración no es meramente funcional, no es para que volvamos a funcionar, es hermosa, es con una sangre preciosa. Él nos une, no para esconder nuestras grietas, sino para que ellas resplandezcan al verse al lado de la gloria de aquel que nos salvó. Hermanos, donde hubo vergüenza, Él ahora pone honra. Donde hubo fracaso, Él ahora produce un fruto. Donde hubo muerte, ahora hay vida. Hermanos, así como esa taza que se rompió y parecía que iba a ser desechada y se vuelve más valiosa después en la restauración de este artesano, hermanos, nosotros, tú, yo, todos nosotros, en las manos del Redentor, no solo somos útiles de nuevo, sino que somos testimonios vivos de su misericordia. Somos luz para este mundo. Él nos usa para ser esa luz que refleja su gloria. Hermanos, dice Isaías 61, el verso 3, que Él vino para conceder a los que lloran en Sión diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez del espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Hermanos, Él no solo repara, Él transforma. Él no solo restaura lo que el pecado rompió, sino que hace nuevas todas las cosas. Cristo es más que un reparador. Él es el restaurador glorioso del alma humana. Nada más puede transformar el alma de los hombres. Nada en este mundo puede transformar el alma de los hombres. Solo Él. Su gracia no es una curita sobre el pecado. No, no, no. Él interviene profundamente. Hermanos, en donde el pecado nos destrozó, Cristo nos rehace con su amor. Él no disimula nuestro pasado, Él lo redime. Él no niega nuestras caídas, las transforma en cicatrices que sabe que hablan de que Él venció. Hermano, en Cristo nuestras marcas ya no son como un recordatorio de la derrota, sino son monumentos a la fidelidad de aquel que se mantuvo fiel aún en nuestra infidelidad. Pero también son un recordatorio de lo que nos ha llamado el Señor. A
a ser sus discípulos, a responder amorosamente a Él. Así que no temamos, hermanos, no escondamos tras la pintura superficial. ¿Sabe qué? Esta es una de las razones, creo yo, por la que muchas veces no confesamos nuestros pecados, porque tenemos una imagen incorrecta de quién es Dios y de cómo trata con nosotros. Como el niño cuando le miente a su papá sobre algo. Piensa que su papá tal vez me va a desechar, me va a despreciar, porque a veces nosotros ponemos unos estándares que son inalcanzables, ¿verdad? Que ni siquiera nosotros mismos hemos alcanzado nunca, pero nosotros queremos que se llegue hasta allá. Eso es raro, pero es la verdad. ¿Sí? Nosotros mismos no somos un buen testimonio de que hemos sido, qué grandes que somos. No, hemos sido débiles, muy débiles, pecadores, en las manos de un Dios que nos ha restaurado. Y a veces ponemos en nuestros hijos ese estándar, un estándar que no van a alcanzar. Y nuestros hijos sienten temor de reconocer sus debilidades, de reconocer sus fallas. ¿Y sabe qué hacen nuestros hijos? Actúan superficialmente. Cuando están con nosotros se comportan de una manera, cuando no estamos se comportan de otra. No pueden reconocernos la verdad y tratan de engañarnos, aun cuando saben que nos vamos a enterar. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, todo bien, súper bien. ¿Sí? Bueno, qué bien. Llega el día de la entrega de notas. Llegará, porque siempre llega. Y resulta que no es así. Y el temor que él tenía en realidad era que usted tal vez no lo tratara con misericordia. Pero el Señor dice de nuestra relación con Él: misericordia quiero, lealtad, fidelidad, no sacrificios, no holocaustos, no cosas externas. El Señor produce algo mejor de lo que era antes en nosotros con su transformación. El texto termina entonces diciendo que como Adán hemos transgredido el pacto, el pueblo de Israel transgredió el pacto, ha traicionado al Señor. Hermanos, el pecado no es simplemente un error, no es una debilidad accidental. El pecado es traición deliberada. Así que como Adán, dice el Señor, Israel quebrantó un pacto santo y amoroso que el Señor había extendido. Dios no estaba buscando que ellos se convirtieran en esclavos forzados. No, Él quería una relación genuina con su pueblo. Él quería a esos esclavos por amor. Cuando Israel confió en otros dioses, como nosotros mismos confiamos en el mundo, cuando imitó a las naciones vecinas, no fue un paso en falso, no, fue adulterio espiritual. Mire, Israel lo hizo consciente, como nosotros somos conscientes de que Dios es un Dios celoso, de que Él no desea que nosotros nos mezclemos, y no como que nosotros somos mejores, sino que Dios sabe de nuestra debilidad y Él quiere que nosotros dependamos de Él. Por eso guarda con celo a los suyos. Hermanos, el pecado no es solo hacer lo malo. ¿Sabe qué? Es darle la espalda al Dios que nos amó primero. Y eso es deliberado, porque Él nos amó primero. Porque cuando nosotros éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Escribió alguna vez James Montgomery Boyce acerca de cómo se define el pecado. Él dice: el pecado no se define solo por el acto, sino por a quién ofende. Ofende a un Dios infinitamente santo. Piensa en eso, no es solo el acto, es a quién ofende nuestro pecado. Cuando confiamos más que en el dinero que en Cristo mismo, cuando buscamos identidad fuera de Dios, cuando adoramos lo creado más que al creador,
estamos ofendiendo a un Dios infinitamente santo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:25, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador. Y dice, quien es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, traicionamos al Dios santo, eternamente santo, que nos hizo para Él cuando pecamos. Y por eso es tan grave el pecado. Y por eso necesitamos volvernos a Dios. Y por eso no puede ser superficial el arrepentimiento, porque su renovación, porque su transformación es mucho más gloriosa que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Hermanos, donde Israel falló, Cristo triunfó. Donde Adán falló, Cristo venció. Hermanos, Él es el verdadero Hijo fiel. Donde nosotros fuimos infieles, Él permanece fiel. Él fue obediente hasta la cruz. Cristo es ese nuevo Adán, el verdadero Adán. Él es el verdadero Israel. Él es el representante perfecto del pueblo de Dios. Y Oseas nos muestra a un pueblo rebelde, merecedor del juicio. Pero el Evangelio nos muestra a Jesús, el justo, llevando las cargas por los injustos, cargando el juicio por los injustos. Cristo se convirtió en lo que no era, para que nosotros llegáramos a ser lo que no podíamos ser. En la cruz, hermanos, la fidelidad de Cristo confrontó nuestra infidelidad. ¿Y saben qué? Venció. Él restauró la relación rota, no con palabras vacías y huecas, sino con su sangre. Él no solo cumplió el pacto, sino que sufrió las consecuencias de nuestro quebrantamiento del pacto. ¿Para qué? Para que en su sangre, como ahora celebraremos, nosotros tengamos un nuevo y mejor pacto, con unas nuevas y mejores promesas puestas en nuestro corazón. Él ha restaurado lo que estaba roto y nos promete que si nos volvemos de corazón, no con un arrepentimiento superficial, sino que sinceramente le entregamos nuestros corazones, Él nos restaura plenamente. Hermanos, todo esto se cierra con esa imagen del versículo 11, cuando le dice a Judá, para ti también hay preparada una cosecha. Yo restauraré el bienestar de mi pueblo. Dios ha preparado una cosecha, no de destrucción, sino de restauración. ¿Cuándo? Cuando el pueblo se vuelve a Dios de todo corazón. Dios no se cansa de ofrecernos su gracia. Su juicio no es el punto final. Su fidelidad sí es el punto final. Hermanos, la resurrección de Cristo es la primicia de esta gran cosecha. Dice Pablo en 1 Corintios 15. En Él hay una garantía de una nueva vida. Cuando nosotros nos volvemos sinceramente y de todo corazón a Cristo, cuando dejamos de maquillar nuestras fallas, cuando las traemos al trono de la gracia, Él promete un fruto, sanidad, restauración, y todo esto de una manera verdadera, de una manera genuina. Hermanos, no escondamos nuestras grietas, no escondamos nuestros pecados, traigámoslos delante de Dios. No nos conformemos con el arrepentimiento superficial, no tratemos nuestro pecado con pintura superficial. Pongamos nuestras almas, nuestros corazones en manos del verdadero restaurador de nuestras vidas. Como Israel, nosotros somos traidores de su pacto, así que vengamos con nuestro corazón roto a quien fue fiel en lugar de nuestra infidelidad. Recordemos a Cristo. Él restaura con su gloria. Si tú dudas que puede cambiar, que Dios puede cambiar, mira la cruz, mira la tumba vacía. Ahí fue donde comenzó tu restauración. Ahí fue donde se dio tu restauración. Dice el Salmo 147, el verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, no pasemos por alto este pasaje. No lo veamos superficialmente como ese texto que recordamos rápidamente.
Veámoslo con seriedad, con seriedad. Que cuando lo leamos seamos confrontados como al vernos en un espejo y al ver nuestras imperfecciones realmente. Pero más que eso, veamos lo que el profeta Oseas nos dice como un llamado hacia una fidelidad inquebrantable, como la fidelidad que solo Dios en Cristo puede tener. Porque su amor es fiel, aún en una tierra infiel. Así que volvámonos a Dios, no finjamos, entreguemos nuestros corazones, reconozcamos nuestro pecado y confiemos en su restauración. Señor, a ti es toda la gloria, Padre. Sabemos que hemos pecado, Señor, sabemos que hemos actuado superficialmente, sabemos que, Señor, hemos olvidado, Señor, tu fidelidad y nos hemos entregado muchas veces, Señor, a un arrepentimiento que solo son palabras vanas. Mas tú, Señor, tú eres el pastor amoroso que nos recuerda que nada nos faltará. Aquel que nos recuerda que estando en ti, entregando nuestros corazones en ti, Señor, en verdes pastos, en aguas de reposo, nos harás descansar, Señor. Dios mío, aunque nosotros hemos sido infieles, Señor, hoy queremos atender a tu llamado, devolvernos a ti de todo corazón, a no fingir más, sino a vivir genuinamente este arrepentimiento constante, esta lealtad constante, Señor, para la gloria tuya. Oh Señor, te suplicamos que tengas misericordia, Señor, y restaures nuestras almas, restaures nuestros corazones, Señor, que podamos vivir para tu gloria. Que sea para ti que podamos vivir en todo tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.